Bueno, muy buenos días. Vamos entonces a comenzar el programa de este segundo día del Seminario Internacional de Narrativas. Muchas gracias por estar aquí. Tuvimos un día muy interesante, con buenas discusiones y conversaciones que están siendo, digamos, construidas en un espacio interdisciplinario por personas de distintos campos y en distintas fases de su formación académica. Entonces tenemos todos los motivos para celebrar el día de ayer y comenzar hoy de la mejor manera y con la seguridad de que tendremos otro día interesante, y agradecemos entonces la disposición que han mostrado para tener conversaciones después de las presentaciones, aprovechar el tiempo, hacer preguntas. Siempre es bueno ser sintéticos en las preguntas para animar precisamente el diálogo. Entonces es con mucho gusto que le doy la bienvenida a este espacio a Diana Roig-Sans. Diana es profesora titular de la Institución Catalana de Recerca y Estudios Avançats y ex becaria del European Research Council de la Universidad Oberta de Cataluña. Es la coordinadora del Global Literary Studies Research Lab e investigadora visitante en el Barcelona Supercomputing Center. Su investigación aborda enfoques globales y sociológicos de la traducción y la historia literaria y aplica métodos computacionales, teoría interseccional y perspectiva de género, así como un enfoque decolonial a la circulación de literaturas pequeñas, menores y menos traducidas. Ha publicado muchos volúmenes coeditados, incluyendo Contemporary Global Thinking from Latin American Women, Writing from the Margin, de Gruyter, Global Literary Studies Key Concepts, también de Gruyter, y su próximo libro se titula Digital Translation History. Entonces, Diana, muchísimas gracias por estar aquí y bueno. Buenos días a todas y todos, y quería agradecer en primer lugar a Jorge por haberme invitado a estar aquí con todas vosotras y también a los organizadores del Congreso. Y quisiera empezar con un llamamiento por la paz y sobre todo con lo que está pasando en Gaza hoy en día, que aquí en Colombia estamos bastante lejos, pero bueno, se sigue sintiendo todo el horror que están viviendo los palestinos. Yo voy a proponeros algunas primeras reflexiones que continúan un poco, ¿no?, lo que planteó Jimena ayer, y luego me voy a centrar en un caso de estudio que es el proyecto de europeo que ya terminó el año pasado, y en particular con respecto a las traducciones y a los traductores en la prensa periódica, porque sigue un poco, ¿no?, toda la investigación que ayer vimos en esa mesa tan interesante sobre la esfera pública y cómo se estaba trabajando, ¿no?, en el grupo de aquí de Medellín. Para que os hagáis una idea de mi trayectoria, porque sé que entre vosotros hay perfiles muy distintos, pues para ver cómo esos perfiles, ¿no?, ayer la pregunta que le hacía Viviana a Jimena, ¿no?, o sea, cómo dialogamos, ¿no?, con estos perfiles que pueden venir de la filología a la ciencia de datos. Bueno, pues yo soy filóloga de formación y estudié en la Universidad de Barcelona y luego hice una tesis también con Francia, una tesis que tiene que ver más con prensa ya desde esa época y hace muchos años, y recepción. Después estuve en París, también fui lectora de español en Roma y después, en la segunda fila, estuve trabajando en París, en la École Normale y en la École des Hautes Études, y ahí fue la primera vez que mi investigación tuvo una perspectiva cuantitativa, porque trabajé con historiadores culturales, pero historiadores que aplican una historia cuantitativa, como Christophe Schall, y también con Gisèle Sapiro, a quien seguro que muchos de vosotros conocéis, ¿no? Y ella es socióloga, fue la última discípula de Bourdieu. Después estuve trabajando en la Facultad Pompeu Fabra en traducción y también me formé en Translation Studies en la Calle 11, donde también estuve como postdoc, en Historia Global en la Universidad de Leipzig, y después finalmente conseguí este proyecto europeo y volví otra vez a mi casa, a Barcelona, y estuve trabajando un año en el Oxford Internet Institute, que es un instituto interdisciplinar donde hay perfiles de científicos de datos, gente de ciencias sociales y humanistas como yo. A lo largo de todos estos años yo me he estado formando, ayer se lo comentaba a Viviana, ¿no?, en Python, en R, pero yo no ejecuto el código, pero sí me parece importante decir que yo puedo, eso me habilita para poder dialogar de manera más efectiva, ¿no?, pues con los científicos de datos. Y a la vez he tratado que los científicos de datos de mi grupo de investigación tengan una sensibilidad o un interés especial por cuestiones que tienen que ver con las ciencias sociales y humanidades.
Luego empecé a trabajar con ICREA, que es como si fuera del CONICET en Argentina, ¿no? Pero en Cataluña, y ahora llevo todo este año como visiting en el Barcelona Supercomputing Center, que es uno de los centros de computación más importantes de Europa. Bueno, entonces toda esta trayectoria, ¿no? para contaros que para la gente, para mi comunidad, ¿no? La cuantificación de las humanidades siempre ha significado, ¿no? como una amenaza, como un peligro, ¿no? La muerte de las humanidades. Pero, en mi opinión, las humanidades computacionales son una alternativa a la interpretación y un método que nos permite pues, descubrir nuevos patrones, responder de manera distinta a preguntas que antes nos habíamos planteado, hacer análisis a gran escala y, desde luego, sacar a la luz algunos matices y corregir algunas interpretaciones. Por tanto, la tecnología no es buena ni mala, pero tampoco es neutral, ¿no? Con lo cual, y eso lo voy a conectar después con la cuestión de los sesgos que todos nosotras estamos incorporando. Este es un libro que os recomiendo mucho, Technology and Culture, es un libro ya antiguo, pero que a mí me resultó muy inspirador y bueno, no lo he dicho, pero podéis sacar fotografías de las diapositivas, no tengo problema, simplemente mencionar, por favor, la presentación si las utilizáis. Lynn Bowker, que es una investigadora canadiense que ahora está en Laval, pero ya ha trabajado siempre en Ottawa y ella es una gran especialista en traducción y tecnología. Ella, en un Handbook of Translation Studies, propuso estas 4 tipologías de las humanidades digitales, ¿no? Es decir, no hay una sola definición de las humanidades digitales. Las humanidades digitales que yo desarrollo, que hemos aplicado en nuestro grupo, tienen que ver sobre todo con la definición 2 y la 4. ¿No? No voy a leer las definiciones para no alargarme, ¿no? Pero es las Computational Humanities, porque también la terminología ha ido cambiando a lo largo de los años y ahora hablamos también de Digital Humanities y la última, Public Digital Humanities, que tiene que ver también con cuestiones como las que mencionaba ayer al final Jimena, ¿no? En relación con el Open Access, ¿no? y con lo que es el patrimonio cultural digitalizado. Y ahora quería hacer algunas reflexiones sobre lo que es el objeto de estudio, ¿no? Este objeto de estudio, la traducción por un lado, la prensa periódica por otro. Tanto en los estudios de traducción como en los estudios literarios, la prensa y la traducción han sido objetos que tienen una cierta periferalidad. La historia de la traducción en los últimos años ha ganado como mayor número de seguidores, pero en los Translation Studies siempre ha sido periférica. Y hoy podemos ver cómo se está cada vez más institucionalizando, porque han aparecido nuevos congresos específicamente dedicados a la historia de la traducción, como el que tenéis en pantalla, History and Translation Network. El último congreso fue celebrado en Graz en septiembre del 2024, y muchas escuelas de verano, Translation in History, History in Translation, y que tienen esa pata con las Digital Humanities, ¿no? Por ejemplo, justo en junio, también en Austria, se celebró una escuela de verano que era Historia de la Traducción y Digital Humanities. Eso también ha hecho que haya algunos investigadores de historia de la traducción que se hayan planteado nuevos marcos conceptuales, y para empezar quería destacar el trabajo de Judy Wakabayashi. Ella en realidad es una traductora al japonés, pero ha trabajado mucho también con Digital Humanities, y el trabajo que hemos hecho con mi compañera argentina Laura Fólica, que ahora está en el CSIC, consiguió una plaza en el CSIC, sobre Big Translation History. Y este término, el término de Big, ¿no? Es un término en el que nos inspiramos en un concepto de Big History del historiador Tim Hitchcock, para precisamente referirnos a esa historia de la traducción que está hecha a gran escala, que utiliza Big Data, pero también Little Data, y de esto voy a hablar un poquito más tarde, y también que utiliza las visualizaciones y las herramientas digitales no como el fin del proceso, sino como parte de la investigación. Y este libro que mencionaba antes Jorge, Digital Translation History, que va a salir publicado en el 26 en John Benjamins, y que tiene que ver justamente con varios capítulos de colegas que trabajan con traducción, con bibliometría, con estilometría y con el objeto de la traducción como en el centro. Y aquí algunos ejemplos de algunas revistas que también están en esta línea. Para daros también alguna muestra, ¿no? De la bibliografía que se ha ido publicando. Para los colegas, ¿no? Que trabajáis sobre prensa y esfera pública, The Routledge Handbook of Translation and Media, ¿no? Este es un libro de Esperanza Bielsa, socióloga, que también podría interesaros. Este es el libro que publicamos con Laura y Estefania Caristia sobre traducción en periódicos, pero también, ¿no? Utilizando herramientas digitales y a gran escala.
Periodical Studies Today, ¿no?, de Jutta Ernst, que es una colega alemana, ella está en el departamento de inglés. Digitized Newspapers, el New Dorado for Historians, ¿no?, también sobre herramientas, métodos, etcétera. Y este libro, que es de María Angélica Tumala, que es una investigadora chilena que está en Edimburgo, que también me parece muy interesante, que hemos utilizado bastante, de hecho la invitamos a Barcelona, porque ella, su perspectiva es la de los lectores, ¿no? O sea, quiénes son los lectores de esta prensa, y es, en la mayoría de los casos, es un tipo de información sobre, o sea, que no contamos. Lo mismo para las ventas de libros, en este caso, en periodos históricos. Bueno, otra característica de este objeto, de la traducción y la prensa, es la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, tanto la prensa como la traducción son interdisciplinarias por naturaleza y requieren una serie de skills, ¿no?, de habilidades, de competencias que tienen que ser interdisciplinares. Y a la vez se han apropiado de muchos conceptos y métodos que provienen de otras disciplinas, desde la sociología, la lingüística, a los estudios de comunicación, de género, los estudios culturales, cognitivos, las relaciones internacionales, ¿no? Ayer hablábamos también con Jorge, ¿no?, sobre la idea de soft power, de nation branding, ¿no? Pues todo esto proviene de las relaciones internacionales, pero por supuesto de las humanidades digitales y de las humanidades computacionales. A su vez, trabajamos con una gran variedad de archivos y de fuentes, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en fuentes que no son estrictamente literarias, ¿no? Si analizamos la traducción durante el Imperio Otomano, pues nos vamos a encontrar documentos legales, documentos institucionales, epistolarios, lo mismo para analizar la traducción en, ¿no?, el periodo de Gran Colombia o durante la dictadura franquista, donde vamos a recurrir a informes de censura. O Hamlet, si analizáramos la traducción de Hamlet del inglés al persa. Estos tres, digamos, que son los que mencionaba antes, son los que a mi juicio como que se conjugan, ¿no?, en este objeto interdisciplinar. Por una parte, los trabajos sobre traducción y medios, por otra parte, los estudios dedicados a la prensa periódica y, por último, la traducción literaria y la historia de la traducción. Y aquí tenéis otros ejemplos de otros libros que también me han servido mucho y que, bueno, os los recomiendo si no los conocéis, ¿no? El libro de Christine Borgman, Big Data, Little Data, No Data, ¿no?, porque esta es una discusión que si queréis podemos retomar al final, ¿no?, sobre qué es Big Data en las humanidades, ¿no? Obviamente no es ni es la misma escala, ni es el mismo número. Ayer Jimena decía, para nosotras 50 obras ya es mucho, ¿no? Pues obviamente no estamos hablando de los mismos números, las fuentes no siempre están estructuradas, o sea, tenemos fuentes que son muy heterogéneas, en algunos casos nos faltan datos, o en la mayoría, sobre todo cuando trabajamos prensa histórica, y hay muchas diferencias entre los distintos archivos. Este es un libro de Joanna Drucker, ¿no?, sobre visualización, y al final también os mostraré algunas visualizaciones que hemos hecho. Cultural Analytics de Lev Manovich, que también es otro libro clásico. Ayer Jimena mencionaba a Jokers, ¿no? Pues, son otras muestras. Y Knowledge Machines de Eric Meyer y Ralph Schroeder, ¿no?, que ellos estaban en Oxford y ahora Eric está en Texas. Vale, algunas reflexiones más para que podamos pensar, ¿no?, por ejemplo, en lo que es una evidencia, ¿no?, en este nuevo campo, ¿no? Porque cuando trabajamos en los estudios literarios estamos acostumbrados a leer una novela del principio al final y esa es nuestra evidencia, que normalmente utilizamos la lectura atenta de los textos o si analizamos una traducción, el análisis de las traducciones. Pero en este caso, cuando utilizamos o aplicamos herramientas de las humanidades digitales, lo que solemos hacer es que a partir de muestras pequeñas sacamos amplias conclusiones. Pero podríamos pensar si esto es suficiente o cómo podemos replicar estas evidencias. Todas estas evidencias las podemos sacar de metadatos. Nosotras hemos trabajado en el equipo con muchos metadatos de repositorios, de bibliotecas o de distintos proyectos, que pueden ser proyectos de investigación de grupos a través de la colaboración, como el proyecto de Hanno Erlicher que mencionábamos ayer, o también el HathiTrust, Internet Archive o cualquier otro proyecto.
Entonces, a mi modo de ver, aplicar en modalidades digitales lo que nos permite es mirar más allá del espacio restrictivo de los autores canónicos, ¿no? Porque al final muchos de estos autores canónicos sabemos ya quiénes son, pero quizá lo más interesante es intentar identificar, ¿no?, mediadores culturales u otras figuras secundarias o aquellos nombres que aparentemente no han pasado a la historia de la literatura, pero que fueron muy relevantes en los contactos o en las relaciones en este ecosistema literario que podamos analizar. Y al final copiaba una frase de Jokers, ¿no?, que decía, ¿no?, close reading. Ahora, así. As a means of evidence, and big data render it inappropriate as a method of studying literary history, ¿no? Por tanto, vemos ahí esa tensión entre el close reading y el distant reading. Algunas advertencias que quería haceros también, ¿no? La cuestión de la exhaustividad y la representatividad. Obviamente, ¿no?, las colegas que son filólogas o que se dedican a los estudios literarios han estado siempre acostumbradas a trabajar con un corpus que es exhaustivo. Por ejemplo, pues una novela, las obras completas de un autor, etc. Pero eso no es lo que ocurre cuando distintos datos que los están construyendo. ¿No? ¿Ahora? Vale. Bueno. Entonces hay que ser conscientes que cuando trabajamos con humanidades digitales estamos analizando solo una parte del sistema literario. Para empezar, estamos analizando lo que está digitalizado en muchos casos, que no es la realidad ni es un todo, y de ese todo estamos analizando solo una parte. Entonces ahí, en esa selección, ya estamos introduciendo un sesgo, pero no hay problema, simplemente que hay que decirlo desde el principio, pues esta es mi muestra y con esta muestra estoy sacando estas conclusiones, que no quiere decir que sean definitivas ni representativas de la realidad del momento. Los datasets en este sentido son un constructo y no existe el dato crudo, ¿no?, porque necesitamos curarlo. Así que cuando seleccionamos una fuente, un dataset, estamos interpretando implícitamente estos datos, ¿no? ¿Por qué estos datos y no otros?, ¿no?, que es la pregunta que ayer le planteaba a Viviana, ¿no? ¿Por qué las columnas de opinión y no cualquier otra sección? La correspondencia entre el dato y el hecho no siempre es evidente, así que esto también no hay que asumir que lo que nos proporcionan los datos es la realidad. Y eso es una advertencia muy importante, ¿no?, porque cuando a veces tenemos un dataset, o sea, los datos propios o los números nos pueden como hacer ver cosas que no están, ¿no? Y el Big Data de las bibliotecas o de las colecciones digitalizadas nos significa un todo. Obviamente hay límites legales, ¿no?, que hacen que no todo esté digitalizado. Hay cuestiones de copyright, falta de digitalización o problemas en la transición de los catálogos analógicos a lo digital. Y esa es una conversación que he tenido con varias directoras de bibliotecas nacionales en las que ellas me han confirmado que no todo lo que está en el catálogo son todos los libros que tienen conservado en la biblioteca, porque en esos procesos se perdieron varias cosas. Por tanto, podríais preguntaros, ¿no?, qué es un dataset, si es uno o muchos, los sesgos del dataset y toda la cuestión que tiene que ver con la colaboración y la compartición de los datos, la transparencia, el open access, que me parece fundamental. Y ahí yo os animo a colaborar y intercambiar datos, ¿no? Por ejemplo, ayer también le decía a Jorge, ¿no?, con respecto a Reading Colombia, el programa de... Pues nosotras ya tenemos todos los datos vaciados, no solo de Colombia, sino de todos los programas de traducción que hay en Iberoamérica. Pues si los intercambiamos es una manera de dar visibilidad a los dos grupos, ¿no? Pues nosotras te damos visibilidad a vuestro trabajo y al revés, ¿no? Pues además, luego os lo enseñaré, los datos se publican a través de un DOI, ¿no?, un DOI, y hay un descriptor en la que se dice las fuentes, las personas implicadas, y eso hay un eco, ¿no?, con respecto a la visibilidad. Y la última cuestión que quería mencionar es que en todo el trabajo que hemos hecho, nosotras siempre tenemos en cuenta esos tres niveles, lo macro, lo micro, pero también lo meso. Lo meso que puede tener que ver con lo paratextual, por ejemplo, ¿no?, o con lo editorial, ¿no? O sea, una cosa es el análisis cuantitativo a gran escala, la otra es el análisis, ¿no?, más de close reading, pero luego hay un nivel intermedio que tiene que ver, pues eso, ¿no?, con la mediación editorial, con el contexto, con los paratextos. Bueno, entonces para trabajar y traducción, y lo ha mencionado un poco Jorge en mi presentación, nosotras lo que hemos hecho ha sido trabajar con una perspectiva global, transnacional,
que no quiere decir hacerlo todo, ¿no? Vuelvo otra vez a lo de la exhaustividad, y en particular siempre me ha interesado mucho aplicar esta perspectiva de colonial y de género, y también hacer un foco en las literaturas menos traducidas, menos circuladas, más pequeñas, colectivos minorizados, etc. Luego hay otra cuestión que hemos trabajado mucho, que son las zonas globales de traducción, a partir de 5 conceptos: espacio, escala, tiempo, agencia y conectividad. Tiempo en la longue durée, ¿no? Nos parece que, retomando el concepto de Brodel, ¿no? Siempre nos ha interesado mucho hacer ese análisis a lo largo del tiempo. Espacio físico, político, ¿no? Pero físico podría ser la traducción en los Andes, ¿no? O sea, que cruza obviamente distintos países, ¿no? O la traducción a lo largo del Yangtze, del río Yangtze, ¿no? Pues, o sea, cómo circulan esos libros, y la Big Transition History, a la que me he referido antes, y la cuestión de la interseccionalidad, porque nos ha parecido que la cuestión de género era todavía un poco limitada, y la interseccionalidad nos ofrece un marco conceptual en el que podemos explorar otras capas de opresión, como son la cuestión de la raza, la orientación sexual, la etnicidad, de la religión o la edad. Bueno, pues con todos estos marcos son con los que nosotras hemos construido nuestros datasets, teniendo en cuenta, ¿no? Pues estas variables que para nosotras eran importantes. Y en la diapositiva tenéis un libro que también os recomiendo mucho, si no lo conocéis ya, Data Feminism, de Catherine D'Ignazio y Lauren Klein, ¿no? Que es otra vez, ¿no? Toda la cuestión de los sesgos, que en el caso de las mujeres o de los colectivos minorizados, pues esos sesgos son mucho mayores, ¿no? Porque hay una ausencia o parcialidad muy importante con respecto a los datos que se recogen. Bueno, voy a pasar ahora a la segunda parte de la charla, en la que quería presentaros, después de estas reflexiones más teóricas o conceptuales, o de, ¿no? algunos aspectos que para nosotras habían sido importantes, este proyecto que se tituló, lo titulé Redes sociales del pasado, mapeando la modernidad literaria hispánica y lusófona entre el 98 y el 59. La cronología, bueno, entiendo que la podéis deducir, ¿no? Pero tenía que buscar una cronología que fuera más o menos coherente, ¿no? Con un espacio geográfico muy amplio, ¿no? Toda Iberoamérica, España, Portugal y América Latina, con historias nacionales totalmente distintas, y por tanto que no podía atender yo a las periodizaciones de cada país, con lo cual pues al final decidí Cuba, ¿no? La pérdida de las colonias, en este caso de Cuba, en el 98, y la Revolución Cubana en el 59, y también porque me parecía que con el boom latinoamericano empezaba otra era y que quizá era una buena fecha de cierre. En esta fotografía supongo que reconocéis a algunas personas, ¿no? Pues Lorca Neruda y la mujer Elena Sansina de Elizalde, que fue una mecenas argentina que dirigió la Asociación Amigos del Arte entre el 24 y el 42, y ella es una gran desconocida, sigue siéndolo hoy en día, a pesar de haber ejercido una labor de mecenazgo y de, ¿no? Ahora me salen, bueno, me entendéis, ¿no? De mecenazgo y de haber organizado muchos conciertos, exposiciones y conferencias en Argentina en aquellos años, y haber permitido que muchos músicos, arquitectos, filósofos entraran a Argentina y después, digamos, continuaran circulando por América Latina. Bueno, pues ella fue mi inspiración para mí y es el corazón del proyecto, porque, como os decía antes, a mí no me interesaba la labor de Neruda y Lorca, de los cuales se ha dicho mucho y se ha escrito mucho, sino que me interesaba la labor de esos mediadores culturales y muchas mujeres, entre ellas como Elena. Esto es un esquema del proyecto. Yo hoy me voy a centrar solo en esta parte, la parte de la prensa, ¿no? Pero bueno, podéis ver que lo que propuse fue trabajar esta mediación, estas redes sociales del pasado, o sea, es decir, ver cómo todas estas personas estaban conectadas, ¿no? Por ejemplo, si hiciéramos una red social de todos nosotros, ¿no? Pues seguramente, Jorge, pues tú aparecerías en un lugar preeminente dentro de la red, ¿no? Porque esa es la persona que nos haya conectado a muchos de nosotros, ¿no? Bueno, pues aquí yo me centré en todos los mediadores culturales iberoamericanos que participaron en lo que fue la antigua UNESCO, que se creó después de la Liga de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, y es el Instituto de Cooperación Intelectual. Y allí, por ejemplo, Gabriela Mistral, ¿no? Pues ella fue la directora de la colección iberoamericana de traducciones al francés, en la que se publicó una colección de traducciones de distintos países de América Latina, con algunas obras representativas de cada país. Miguel Osorio de Almeida, brasilero, también estaba allí, pero también Marie Curie, Henri Bergson, Paul Valéry.
Este archivo está en la UNESCO de París. Yo tuve la suerte de estar en ese archivo la primera vez que lo vi fue en 2009. No había nadie en ese archivo, o sea, el archivero, empecé a mirar cartas y cartas y era una mina, nadie se había dedicado a mirar todas esas cartas. Me consta que en los últimos años, o sea, hay un mayor interés, pero bueno, se me quedó ahí en la memoria, hay que hacer un trabajo sobre esto. Y cuando tuve la ocasión en el 2018 de presentar este proyecto europeo, propuse que uno de los subproyectos, iba a ser este, ¿no? Analizar toda esa correspondencia y ver todo el papel digamos, de los intelectuales, escritores, escritoras iberoamericanos en este instituto que fue la antigua UNESCO. Terminó con la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación de Vichy en París, y después se creó la UNESCO. Bueno, pues este era el primer eje, del que hoy no hablaré. El segundo eje tenía que ver con la traducción y la prensa iberoamericana. Ahora os contaré un poquito todo el proceso y me ceñiré también en cuestiones metodológicas que también son del interés de algunas de vosotras. Luego el otro tenía que ver con los cineclubs, ¿no? Los primeros cineclubs. En el 25 se crea el cineclub vinculado al grupo de Bloomsbury, de Virginia Woolf, pero ya en el 22 había un cineclub amateur en Barcelona y el de Buenos Aires es del 30 o el 31, ahora estoy citando de memoria. Por tanto, de momento, muchos cineclubs que fueron creándose, ¿no? Como de manera muy paralela a los cineclubs europeos. Y luego toda la cuestión de las mujeres, ¿no? De algunas de ellas, pues obviamente son muy conocidas, como Victoria Ocampo, María Rosa Oliver, Adelia de Acevedo, pero de otras ni siquiera tenemos sus rostros, ¿no? Por tanto, también me interesaba mucho a todas esas mujeres. Y en el caso de las mujeres cruzan de manera transversal los tres proyectos anteriores, el de la cooperación intelectual, el de la traducción y prensa y el de los cineclubs. Esta es una Ego Network, ¿no? Una red hecha a partir de una sola persona, de Elena Sansinena de Lizalde, y en los distintos colores tienen que ver, en este caso, con el azul, con toda la red que ella gestó a través de Amigos del Arte, esta asociación con la que consiguió organizar muchas exposiciones, conciertos y conferencias. El rojo tiene que ver con toda su relación a través del Instituto de Cooperación Intelectual que os mencionaba, y podéis ver, ¿no? Pues Marinetti, Jules Romain, Georges Duhamel, en cambio Paul Valéry, Henri Bergson más en la periferia, ¿no? Entonces, y el color verde con su relación con la revista Sur y las revistas bonaerenses. Y esta es la base de datos relacional que hemos utilizado para el proyecto, que es Notecode, que seguramente algunas de vosotras conocéis. Para investigadores individuales es open source, para los proyectos no, hay que pagar una licencia. Actualmente estamos pagando 1.500 euros al año, ¿no? Para poderla utilizar, y Notecode, que es una empresa holandesa, te permite hacer visualizaciones que son muy sencillas, pero que para nosotras han sido suficientes en muchos momentos. Algunas de ellas las vais a ver a posteriori. Y es un modelo de datos que se adapta a las necesidades de cada cual, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto también lo publicamos, el modelo de datos, y bueno, lo adaptamos a las necesidades que teníamos, que están vinculadas a las preguntas de investigación, para volver a retomar, ¿no? Alguna de las preguntas que había salido ayer. Todo esto, o sea, la herramienta que utilizas, cómo visualizas, qué tipo de técnica aplicas, tiene que ver siempre con... ¿Otra vez? Sí. No sé. Bueno, os doy algún ejemplo de lo que hemos estado haciendo. Este ejemplo no lo presenté también en Jimena, Laura y yo estuvimos en una de tus actos. A ver si podéis pensar qué es esto. ¿Alguien? Un grafo, una red. Un grafo, una red, ¿y de qué? Debe ser de las visitas o puntos de interés o zonas. Me hace falta leer. Vale. Bueno, pues no es un grafo, sí. No es un planeta, ni es una cara sonriente, una emoticona sonriente. Es el catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid, ¿no? Del catálogo de la Biblioteca Nacional de España. ¿Este otro? A ver. A ver ahora. ¿Sí? Vale. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, vale. Bueno, pues es el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, y entonces todos los
los nodos, ¿no? Que en este caso son todos los metadatos, ¿no? Que nosotras pudimos sacar del catálogo de la Biblioteca Nacional. Y esas dos manchas que tenéis aquí, ¿no? Las manchas estas verdes grandes, esta de aquí y esta de aquí, ¿alguien adivina a quién se refieren o a qué se refieren? Muy bien, muy bien. Muy bien, esa es la constelación de Don Quijote, ¿no? Que son todos los metadatos, ¿no? Que recogen, ¿no? Pues, traductores, impresores, ¿no? Digamos, los lugares de publicación, etc. Y la otra más pequeñita son los Álvarez Quintero, que seguramente no os dicen nada, fueron dos hermanos de finales del 19 que eran autores de teatro, sainetes y tal, y que fueron muy, 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 muy populares. Por tanto, junto a Cervantes, los Álvarez Quintero son los que tienen mayor repercusión. Vale, pues voy a continuar avanzando un poquito más, ¿no? Sobre este subproyecto de las revistas culturales literarias iberoamericanas, ¿no? Cómo construimos esa base de datos con minería de datos y con esta perspectiva de género que os mencionaba antes. Empiezo por los retos ¿no? de toda esta investigación, porque es bueno tenerlos presentes. El primer reto importante es que las traducciones y los traductores, especialmente si son mujeres, son muy difíciles de identificar, porque en la mayoría de los casos no se explicita. Estoy hablando sobre todo para épocas menos contemporáneas, pero incluso ahora a veces los traductores y traductoras siguen siendo invisibilizados. Por tanto, eso supone un reto añadido porque no tenemos información sobre si es una traducción o no. O sea, puede aparecer un texto, una traducción de Joyce, pero no nos explicita que es una traducción per se, ¿no? Con lo cual eso dificulta un poco la tarea. La segunda tiene que ver con la calidad de la digitalización, que en el caso de la prensa depende de cómo se haya digitalizado, depende del estado de conservación, depende de si los alfabetos no latinos, ¿no? Cuando trabajamos con publicaciones que están publicadas en otras lenguas, pues es también un reto añadido. Metadatos incompletos. Muchos metadatos, como sabéis, si estáis pensando en los catálogos de las bibliotecas nacionales, algunos no incluyen el género, si es hombre, mujer o hoy en día, ¿no? Si es una identidad no binaria, ¿no? Por tanto, ese dato no lo tenemos. En muchas ocasiones tampoco tenemos los datos sobre qué género literario es. Y hay otras cuestiones como, por ejemplo, la atribución, ¿no? Entonces, o sea, hay una gran ausencia de metadatos que nosotras tuvimos que enriquecer. Después, la colaboración con los bibliotecarios, que es esencial y se ha digitalizado muchísimo, como sabéis, pero quizá hoy en día hay mayor conciencia y hay mayor colaboración, pero en muchas ocasiones los bibliotecarios solo digitalizaron, ¿no? Pues así, sin pensar exactamente cómo nosotras, las investigadoras e investigadores, podíamos utilizar esas digitalizaciones o cuáles eran nuestras necesidades. Eso no se contempló porque no existía esa colaboración. Y está muy bien haber digitalizado porque eso preserva, por ejemplo, para los medievalistas, obviamente no hay otra forma para poder trabajar con ese manuscrito, o para épocas contemporáneas en las que solo hay una copia de algún libro. Para la preservación es estupendo, pero no se ha pensado en cómo nosotras vamos a utilizar ese material. Con lo cual, la creación de bases de datos, infraestructuras, colecciones de periódicos online y repositorios para que pueda ser realmente reutilizado y reprocesado, pues a veces supone un cierto desafío. No hay tampoco ediciones digitales de traducciones en periódicos, ¿no? y incluyendo el contenido multimedia, ¿no? Que la imagen y el texto también es un reto añadido. Ni tampoco el análisis de los paratextos, ¿no? Pues todas estas cuestiones, o sea, siguen siendo también una dificultad. Luego, los vacíos del archivo, se han destruido muchos archivos, ¿no? a causa de las guerras o a causa de prácticas coloniales o heteronormativas. Por tanto, hay muchos archivos con los que no podemos contar para enriquecer los datos, ¿no? De las fuentes digitalizadas o los metadatos que hayamos podido recopilar. Hay sesgos en relación con la ausencia o parcialidad de los datos o lo que está digitalizado, sobre todo con respecto a las mujeres o con colectivos minorizados, ¿no? Pues si ya hay sesgos en general, pues cuando ya estamos, ¿no? como profundizando en determinados colectivos todavía más. Y luego hay cuestiones epistemológicas como qué entendemos por traducción en una publicación periódica. Esta cuestión no es evidente y hay que pensar, ¿no? qué es una traducción, qué es lo que no es una traducción, ¿no?
En la prensa también hay una mediación editorial muy importante. En este caso, cuando era prensa periódica, ¿no? Quién era el director o directora de los periódicos, ¿no? O hoy en día también. Entonces, toda esa mediación editorial también hay que tenerla en cuenta cuando analizamos traducciones en la prensa. Obviamente el multilingüismo, si hay varias lenguas en el mismo diario, o la cuestión de los estándares, de cómo construimos o modelizamos los datos para escribir historias de la traducción y de la prensa que puedan ser más inclusivas. Y finalmente, como preguntaba ayer, ¿no? a Jimena, toda la cuestión más allá de los FAIR, algo en lo que he estado trabajando bastante y que me interesa mucho en los últimos tiempos es toda la cuestión de los CARE Principles, ¿no? Que repito ayer, lo mencionaba ayer, pero tiene que ver con la soberanía de los datos por parte, por ejemplo, de las comunidades indígenas, ¿no? O de hasta qué punto los CARE Principles se pueden extrapolar a otras comunidades minorizadas que tengan también datos sensibles, como la comunidad queer o comunidades racializadas, etcétera, ¿no? Por tanto, cuando recogemos, limpiamos y analizamos y publicamos esos datos, pues nos parece muy importante que sean datos respetuosos con los FAIR Principles, pero también con los CARE, ¿no? Que sean esas comunidades quienes tengan la soberanía y la capacidad de decidir sobre esos datos y cómo los quieren publicar. Y por último, obviamente, ¿no? Cuando trabajamos con Digital Humanities, pues hay que pensar cómo vamos a visualizar los datos, cómo los vamos a diseminar y cómo los vamos a preservar. Este libro también es un libro que a mí me sirvió mucho de Silence of the Archive y que tiene que ver con esta reflexión, ¿no? Sobre los vacíos y las ausencias de los archivos en relación con las prácticas coloniales, la destrucción de la memoria, la obsolencia de la tecnología o las prácticas más heteronormativas, ¿no? Y recordaba esta película de Erin Brockovich, que no sé si habéis visto, ¿no? Y el archivo dice la verdad. Bueno, pues no siempre, ¿no? Porque obviamente no es todo y vuelvo a la reflexión que hacía antes. Vale, paso a la parte de metodología para explicaros un poquito todo el proceso que hicimos, ¿no? Para empezar, trabajamos con, bueno, como cualquier investigación, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte que hay y que existe con respecto a nuestro objeto de estudio? Planteamos unas preguntas de investigación y seleccionamos las fuentes que nos interesaban y las que estaban también disponibles, las que eran accesibles, etc. Luego la recogida de datos y limpieza, la identificación de la lengua de cada artículo, y eso lo hicimos a través de la extracción de los nombres de los autores con Name Entity Recognition, y lo que implicó que tuviéramos que reconciliar los nombres de los autores con BIAF o Wikidata, porque en los metadatos, como os decía antes, no aparece en muchos casos la atribución, o sea, la atribución falta o la cuestión del género. Luego la validación de los datos, de la que hablaré después, y la perspectiva de género, que para nosotras será muy importante. Entonces, para el objeto de estudio ¿no? de prensa en Iberoamérica, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Pero obviamente hay otros libros que nosotras hemos utilizado o, por supuesto, artículos diversos. Pero son una muestra pequeña, ¿no? de una parte de la bibliografía existente. Con respecto a la selección de las fuentes, nosotras combinamos distintos repositorios y distintas fuentes. Uno de ellos fue el proyecto de Hans Rehrlicher, ¿no? Revistas Culturales 2.0, que en ese momento, cuando nosotras empezamos a colaborar con él no estaba interesado en las traducciones, pero en cambio sí tenía los metadatos de muchas de las revistas que nos interesaban a nosotras. Con lo cual lo que hicimos fue firmar un convenio de colaboración y él nos proporcionó algunos metadatos y nosotras le proporcionamos metadatos sobre la traducción, que es la parte que nos interesaba. Después lo que hicimos fue también escribir a todas las bibliotecas nacionales de toda Iberoamérica, ¿no? Y para ver si ellos nos podían pasar los metadatos de sus catálogos y en concreto de las revistas periódicas. Pero fue un poco difícil y en el caso de Colombia, por ejemplo, no lo pudimos lograr, ¿no? Y entonces nos centramos con los datos que podíamos conseguir, que fueron los datos de la Biblioteca Nacional de España, de Portugal, de México, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, ¿no? Que son los que tenéis en pantalla. Para completar un poco esta búsqueda y para que fuera lo más representativo posible, también establecimos algunos convenios de colaboración con las revistas y los metadatos que tenían asociados de grupos de investigación, por ejemplo, Anáforas, AIRA o Edad del Plata o las revistas de Ideas y Cultura, ¿no? Pues, o sea, con todos estos proyectos más concretos también quisimos como establecer ese contacto. Y luego
para garantizar un poquito de visibilidad, por ejemplo, con respecto a las revistas de Bolivia, ¿no? con las que no teníamos ningún contacto, en este caso con colegas bolivianos y bolivianas, pues trabajamos con el Ibero-American Institute, ¿no? que también nos ofrecía esa posibilidad. Hay una cuestión que bueno, para mí siempre ha sido importante, que es la parte del activismo, la cuestión ética, y como sabéis, muchos de los archivos fueron adquiridos por Estados Unidos y una gran parte del patrimonio latinoamericano está en las grandes universidades de Estados Unidos. Con lo cual, nosotras habíamos localizado algunos archivos que podían ser interesantes y que nos daban datos perfectamente estructurados, una maravilla. Pero decidimos que no queríamos trabajar con esos archivos y que preferíamos trabajar con los archivos que estaban conservados en América Latina, con la excepción del Ibero-American Institute de Berlín, ¿no? Al ser también un proyecto europeo, porque nos permitía pues eso, ¿no? Como tener un alcance mayor con respecto a la representatividad. Y luego también seleccionamos las fuentes del CEDINCHI y de Americali, con lo que respecta a revistas. Y aquí tenéis una muestra de algunas de las revistas con las que nosotras trabajamos. Entonces, para daros algunos números, pues lo que hicimos fue seleccionar esta muestra de 309 periódicos, todos los números, artículos, autores, casi 43.000, traductoras identificados, 193. Así que fijaros, ¿no?, la enorme diferencia entre los autores y autoras y los traductoras. Y las lenguas en su mayoría español y portugués, con alguna excepción de quechua, ¿no?, en el caso del Boletín Titicaca, por ejemplo. Entonces, esta metodología lo que nos permite es, de entrada, hacer algunas preguntas cuantitativas que pueden ser fáciles, ¿no? ¿Qué autores y autoras se tradujeron? ¿Qué textos? ¿En qué revistas? Si estas traducciones fueron frecuentes u ocasionales. Hay un concepto que es el de viralidad, ¿no?, que es muy interesante porque lo que hace es permite ver cómo entra una traducción en un lugar y luego se viraliza y esa traducción se replica en otras revistas del continente, ¿no? Pues también trabajamos bastante con este concepto. Si los traductores hombres o mujeres, en ese momento la identidad no binaria no se planteaba, pero bueno, o sea, de momento lo centran, o sea, sé que no es perfecto porque ahora con el proyecto que tenemos ahora que trabaja sobre políticas de traducción desde el 2001, justamente estamos tratando de ver cómo podemos automatizar, ¿no?, y cómo podemos identificar el género, pero con una diversidad mucho más amplia. ¿Qué traductores fueron mencionados? ¿De qué lenguas? Y cambios positivos o negativos relativos a las prácticas de traducción. Y con esas preguntas os muestro algunas de las visualizaciones que hicimos. Esta visualización está hecha con NodeCode. Podéis ver que es una visualización dinámica, ¿no? O sea, las flechas de los flujos, ¿no?, en este caso. Esto es una muestra pequeña de 8 revistas iberoamericanas, La Revista, que se publica en catalán en Barcelona, La Gaceta Literaria, El Far, Sur, Nosotros, Martín Fierro, Proa y Contemporáneos en México. Y no puedo entrar en cada nodo, pero los nodos tienen que ver, o sea, cada punto aquí, ¿no?, tiene que ver con el origen del autor que fue traducido en ese momento. Con lo cual, esta idea de centros innovadores y periferias imitativas que decía que la modernidad pasaba por París, Berlín y Londres, pues obviamente se cuestiona porque solo con este grafo, con esta visualización, podemos ver que los autores traducidos en estas revistas no solo hay un alcance geográfico importante, sino que además eran contemporáneos, lo que significa que estas revistas estaban muy al día y muy, ¿no?, en la vanguardia de lo que se estaba publicando en ese momento y lo traducían inmediatamente. Y sabemos que, por ejemplo, las primeras obras completas de Freud fueron traducidas al español antes que al francés y al inglés. Hay un fragmento de Kafka que también se publicó de la Metamorfosis en Revista de Occidente. Bueno, tenemos varios ejemplos, pero hacerlo a gran escala lo que permite justamente es eso, ¿no?, cuestionar esta idea de que los centros, entre comillas, eran innovadoras y las periferias, pues América Latina o España, Portugal e Italia, íbamos siguiendo. Pues esto no fue exactamente así. De ahí lo que decía al principio, ¿no?, sobre las potencialidades que tiene trabajar con herramientas digitales. Esta es otra visualización que tiene que ver con las lenguas más traducidas, ¿no?, en estas mismas revistas. El ejemplo de Joyce también lo podíamos centrar, ¿no?, en las revistas iberoamericanas, cuáles fueron las revistas que publicaron mayormente a Joyce. Y aquí tenemos, pues, bueno, algunos de los fragmentos que aparecieron. Y la selección de las fuentes, como os decía antes, son datos heterogéneos, ¿no?, y por eso es como uno de los desafíos más importantes, ¿no?, pues datos que no están siempre estructurados.
Con respecto a la recolección de los datos y la limpieza, trabajamos con páginas web, ¿no? Con los repositorios, con web scrapping. Ayer hubo una pregunta en este sentido. Nosotras lo que hemos hecho ha sido, claro, el web scrapping, ¿no? O sea, está ahí en una frontera difusa, ¿no? Sobre lo que se puede hacer y lo que no. O sea, a veces hemos hecho web scrapping al mismo tiempo que estábamos pidiendo el permiso para poder utilizar esos datos, porque pedir permiso a veces lleva su tiempo y entonces, mientras tanto, nosotras íbamos avanzando con la investigación y si ese permiso no llegaba, no podíamos publicar esos datos. Pero si ese permiso llegaba, nosotras ya habíamos avanzado con la investigación y nos estamos ahí esperando 2 años hasta que nos concedieran ese permiso o que pudiéramos firmar ese convenio, que puede haber voluntad por parte de las 2 personas, ¿no? Pero que a veces las propias instituciones pues son máquinas lentas y burocráticas y requiere su tiempo, ¿no? Vale, esto solo para recordaros otra vez la cuestión de los traductores, 193. Entonces, con respecto a los traductores, uno de los desafíos más relevantes, como os mencionaba al principio, es cómo identificar al traductor y a la traductora, ¿no? Y en este caso, en muchos de los catálogos de las bibliotecas nacionales no aparece el campo de traductor y solo aparece autor. Y ahí está todo. Entra Borges, entra Silvina Campo, puede entrar Guillermo de Torre, o sea, entra cualquier cosa, pero no podemos saber si es un autor o fue el traductor. En el sumario, como los traductores a veces tampoco estaban explicitados, tampoco siempre lo podemos decir porque a lo mejor solo aparece el autor. Entonces, lo que nosotras hemos propuesto es el concepto de traducciones probables. Esto lo que significa es que a través de Name Entity Recognition y luego a través de identificar cada título y contribuciones en lengua original, y para ello, para las personas que podáis ser más tequis de la sala, utilizamos primero herramientas distintas como Polyglot, Fast Text, Language Detection, etc. Y luego hicimos una comprobación humana para ver exactamente si los resultados que nos daban si eran válidos y para poder en una segunda vuelta pues decir, vale, pues nos vamos a quedar con esto, ¿no? Y eso tiene que ver con el margen de error, ¿no? que pues, estamos dispuestas a asumir. Bueno, pues con la extracción del nombre de los autores de cada artículo, lo que pudimos ver era que, por ejemplo, aquellos nombres que no eran hispánicos, ¿no? Pues asumíamos que eran traducciones, pero con un margen de error, porque por ejemplo Andrea, ¿no? Que es el ejemplo que le daba ayer a Viviana, es un nombre de hombre en el caso de Italia, ¿no? O Paul Groussat, que fue antiguo director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, es un nombre francés, pero él no tradujo en ese momento, sino que escribía en español. Bueno, pues podemos asumir que hay un margen de error, pero lo que nosotras proponíamos era que a través de Name Entity Recognition y a través de la identificación de cada título y contribución y de su lengua original, podíamos deducir cuáles eran esas traducciones probables. Para reconciliar la lista de autores con una lista externa, utilizamos Bayaf y Wikidata, ¿no? En experimentos distintos, por ejemplo, en un artículo que escribimos con Cristian Asescu y con Ben Sikov, que son compañeros del proyecto y que se publicó en Revista Chilena de Literatura, donde ahí estuvimos trabajando con la identificación de género, en este caso de mujeres. Cristian Asescu me propuso trabajar con Wikidata y me pareció bien, pero en otras publicaciones hemos trabajado con Bayaf, ¿no? Que es como una especie de control de autoridades, ¿no? Para extraer esta información adicional como el género, el país de origen, la nacionalidad y las lenguas de expresión que no aparecen en los metadatos de muchos de los repositorios. Y luego también trabajamos con AIRA como experimento para testear nuestra propia metodología. Eso también lo hemos hecho, ¿no? Hacer como un zoom in y zoom out proponemos esta metodología, primero la testeamos en muestras más pequeñas y luego la escalamos. Y aquí, por ejemplo, pues teníamos 2.189 artículos y salió un 25% de poesía y traducción, 15% de prosa y del resto de géneros 52%. Bueno, esto es para mostraros un poquito, ¿no? Para las personas que tengáis mayores competencias, pues cómo lo habíamos hecho respecto a la identificación de la lengua del artículo. Como os decía, para mayor fiabilidad hicimos una votación por mayoría entre estas 5 herramientas que yo os propongo, ¿no? Aquí justo Polyglot, Fast Text, pero en el primer intento lo que vimos es que TextCat no daba buenos resultados y por tanto hicimos una segunda votación reemplazando TextCat por GCLD3.
Luego comparamos el resultado de la votación con la evaluación humana y las imágenes que tenéis muestran el porcentaje de acierto de las herramientas en comparación con un evaluador humano, ¿no? Por tanto, lo que pudimos determinar es que en una extensión de títulos de 3 o más tokens, ¿no?, que son palabras, se consigue un ratio de acierto mayor de 70%. Y a partir de ese resultado consideramos que podíamos utilizar este método para todos los títulos con extensión de 3 o más palabras, que eran el 65% del total del corpus. Bueno, aquí tenéis eso, ¿no?, la fiabilidad de la identificación de la lengua según el nombre de palabras tokens en el título. Y cómo lo reconciliamos con los nombres con Bayaf, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no?, pues podéis ver, ¿no?, Amado Nervo, ¿no?, pues tenéis aquí. Y luego también teníamos la cuestión del género, ¿no?, en este caso que era un hombre, y su nacionalidad. Por tanto, teníamos varios datos que los metadatos de las bibliotecas no podían responder. Vale, entonces ahora quería, para volver a insistir un poquito, ¿no?, en la pregunta que yo le planteaba ayer a Jimena, ¿no?, sobre la validez del dato. En la experiencia que nosotras hemos tenido, cuando hay gente que se interesa, ¿no?, y que quiere trabajar con las humanidades digitales, quizá al principio no tienen suficientemente conciencia sobre la importancia de validar el dato. Y eso es algo que quizá nosotros, ¿no?, como humanistas no estamos tan acostumbrados. Por tanto, ha sido muy importante para nosotras mejorar la metodología para evaluar la calidad del dato y también para medir el margen de error, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Pues si yo tengo un error, ¿no?, con respecto a las traducciones probables del 15%, es un margen de error asumible. Si ese margen de error es del 50%, obviamente que no, porque entonces las conclusiones que yo pueda hacer son muy débiles, ¿no? Por tanto, hay que validar el dato. Hemos intentado ajustar los procesos de limpieza del dato en la medida de lo posible y dedicar mayor atención a construir la validación del dato desde el principio, ¿no?, con esta idea de que los datos están midiendo lo que creemos que miden, ¿no? Pues a veces sí, otras veces no. Entonces hay que ser como muy conscientes de qué datos estás utilizando, porque estos datos y no otros, etcétera. La medida es una proxy, no es una medida directa, pero algunos investigadores saben que es una proxy, pero asumen su validez sin comprobarlo. Por tanto, otra vez insisto en la importancia de hacer esto, que para, ¿no?, los compañeros y compañeras que vienen de otros ámbitos es como evidente, pero quizá para los humanistas un poco menos, ¿no? Y por tanto hemos tratado siempre de generar esa conciencia sobre cómo construimos la validación del dato. Y obviamente Big Data y la inteligencia artificial amplifican estas cuestiones porque las proxies se usan cada vez más sin validación, ¿no?, con lo cual esto también es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Por tanto, lo que tratamos de hacer es relacionar la expertise contextual con la teoría y con la validez del dato e intentar pensar, ¿no?, por qué estos datos, por qué estas fuentes, de qué fuentes vienen, en qué contexto, etcétera. Os enseño algunos resultados más, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las prácticas de traducción, ¿no?, y eso tiene que ver obviamente con el contexto. El dato solo no significa nada, sin nuestra expertise pues no nos dice nada, y por eso es muy interesante esa colaboración, ¿no?, entre las compañeras y los compañeros de matemáticas o de ciencia de datos y los que venimos de humanidades, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la traducción en algunas revistas hispanoamericanas, bueno, en este caso de América Latina, al portugués, ¿no? Y lo que veíamos es que en Alfar o en Sur se traduce, en el Boletín de Titicaca se publicaba bilingüe, ¿no?, español y portugués, seguramente porque no tenían acceso a traductores cercanos, ¿no?, del portugués, ¿no? Entonces, bueno, pues es también interesante ver qué tipo de autores eran, si eran autores brasileros o si eran autores portugueses. En el caso de España vemos prácticas de traducción distintas, ¿no? Por ejemplo, el mismo ejercicio, la traducción de escritores y escritoras de habla portuguesa en las revistas de la península, pues lo que vemos es que la revista, que es una revista en catalán, traduce siempre, porque en esa época se estaba construyendo un modelo de lengua del catalán y por tanto la traducción sirve para construir ese modelo. En el caso de la Gaceta Literaria, algunos textos se publican en portugués y otros se traducen. Y en el caso de Alfar, que se publicaba en la primera etapa en La Coruña, en Galicia, no se traduce, porque obviamente asumen que su lector gallego también va a entender el portugués. Por lo tanto, bueno, pues cuando hacemos estos análisis también podemos ahondar en cuestiones interesantes. Esta es la misma visualización que os he enseñado antes, pero
con otros, digamos, de una manera distinta, ¿no? Porque no puedo hablar ahora sobre esto, pero cómo visualizamos los datos daría para otra charla, ¿no? Porque hay muchísimas reflexiones sobre desde los colores que utilizamos, bueno, o sea, aparte de la tipología de visualizaciones. Y este es un Sankey diagram que también nos permite, en este caso, analizar los flujos con respecto a los países de las revistas, las lenguas y dónde aparecen, ¿no? O sea, aquí tenéis, ¿no?, la columna de algunas de las revistas iberoamericanas con las que trabajamos, nosotros, Contemporáneos, Martín Fierro, Sur, Revista Pro, Alfar, en España y en Uruguay, la Gaceta Literaria o la Revista, las lenguas de traducción, los textos si eran franceses, y luego si sus autores eran de Francia o de Bélgica, de Alemania, etcétera, ¿no? Pues también podemos ver esos flujos. Y luego aparecen otras cuestiones interesantes. Bueno, este era el mismo gráfico, pero en números, ¿no?, con lenguas y los tanto por ciento. Y luego aparecen otras cosas interesantes, ¿no?, como las traducciones en otras lenguas más tipo catalán o italiano, que despuntan, ¿no?, en 163 y 66. Si no hay una expertise detrás, no podemos analizar esos datos. Pues la explicación rápida es que la comunidad italiana y la comunidad catalana que se exilió, ¿no?, en este caso a Buenos Aires, fue una comunidad muy importante y por tanto las revistas también incluían muchas traducciones de esas lenguas, ¿no? Por tanto hay todo un conocimiento histórico que es necesario detrás de todo este tipo de análisis. Vale, voy a pasar ahora a la última parte que tiene que ver con la identificación del género, género en este caso, ¿no?, de mujer, ¿no?, que es la parte que nos interesaba más. Y en este caso también, como os decía antes, para poder testear nuestra metodología trabajamos con una muestra más pequeña, en este caso con las revistas de AIRA, del Archivo Histórico de Revistas Argentinas, y con las revistas del Ibero-American Institute de Berlín. Y lo que hicimos fue extraer el nombre de todas las personas que aparecen mencionadas en las revistas para separar hombres y mujeres, ¿no? También trabajamos con un software que se llama Genderize, ¿no?, y que también sirve para distinguir el género. Y eso servía para combatir el hecho de que las mujeres estaban infrarrepresentadas con la consulta a otros repositorios, por ejemplo, Wikidata o Bayaf. De los 1.044 identificados como escritores, solo hay 126 mujeres y 918 hombres, ¿no? Por tanto, de nuevo, la diferencia también es importante. Y aquí tenéis el ejemplo de Bayaf, ¿no?, que, por ejemplo, veis, tenéis este campo sexo, mujer, ¿no?, que no nos ofrecen otros repositorios o las bibliotecas. Para daros algunos resultados, ¿no?, de la investigación que hicimos con respecto a este aspecto en particular y que podéis encontrar en este texto de Revista Chilena de Literatura que se publicó en el 2024, creo. La mayoría de textos localizados no son traducciones per se, sino artículos sobre traducción literaria como tema. En este caso podríamos pensar que hay una especie de prototeoría de la traducción, ¿no?, si la podemos llamar así, y eso también es interesante, ¿no?, porque ¿cuál es la presencia de la traducción, ¿no? Bueno, pues hay muchos artículos que reflexionan sobre la traducción, sobre la literatura extranjera, pero que no son siempre traducciones per se. Luego hay muchas de las traducciones mencionadas que tienen que ver sobre todo con la literatura popular, ¿no? A ver si recordáis antes, ¿no?, los Álvarez Quintero, ¿no? Pues bueno, pues o sea, con todo ese tema y la literatura, digamos, más elevada, ¿no?, se presenta como si estuviera escrita originalmente en español. Por ejemplo, poemas de James Joyce o una carta de Beckett, ¿no?, no traducción de, ¿no?, sino que se presentaba como para elevar un poco también o darle mayor capital simbólico a la propia revista. Luego, obviamente, el patriarcado del archivo, que eso es una lacra histórica, no nos permitió ofrecer estadísticas muy significativas porque nos faltaban varios datos. Por tanto, de nuevo, no podíamos dar como una narrativa muy coherente y cerrada sobre cuál fue la representación de las mujeres escritoras y traductoras en esas revistas, ni siquiera en términos de canon o de qué tipo de autoras estaba promoviendo, pero sí podemos dar algunas pistas sobre los intercambios literarios de la época o los mapas mentales que se produjeron, ¿no?, y que obviamente también pueden iluminar el papel de estas mujeres. Con respecto a las lenguas, hay un bajo grado de bilingüismo o de multilingüismo, ¿no? En este caso, pues hay mayor traducción en los casos que hemos podido identificar. Y luego hay diferencias importantes entre las
prácticas traductoras de las revistas que se publican en capitales y ciudades portuarias versus a las ciudades de provincias. Las revistas que se publicaron en las ciudades portuarias o en las capitales traducen más, y las revistas de las capitales de provincias traducen menos y publican más en bilingüe, digamos. Y algunas de las mujeres escritoras que hemos encontrado en este corpus las tenéis en la diapositiva, y si con una mirada rápida podréis ver que es difícil, lo que os decía, ¿no? Construir una narrativa como muy coherente de uy, el canon fue este, ¿no? Pues no es tan sencillo, o sea, decir qué tipo de canon hubo, ¿no? Lo que sí que podemos decir es que había un grado de eclecticismo, y que eso se corresponde con mujeres escritoras o traductoras que tuvieron una ideología liberal y cercanas al grupo de Bloomsbury, de Virginia Woolf, mujeres anarquistas, sufragistas o mujeres activistas, mujeres educadas y cosmopolitas, mujeres que fueron mediadoras culturales que desempeñaron distintos roles en distintos ámbitos, autoras mayormente provenientes de la literatura francesa y anglosajona, y también podemos decir, como os decía antes, que hay una apuesta por lo novedoso y lo contemporáneo, más que por la traducción de clásicos, y que la institucionalización de la traducción avanza a la par que el feminismo. Entonces eso es algo que claramente sí que lo pudimos constatar. Aquí tenéis también otro gráfico con la diferencia de publicación, revistas y género de sus colaboradores, ¿no? En color azul las mujeres, en color verde los hombres y en gris género desconocido. Y aquí otras formas para identificar el rol, la presencia o la relevancia de las mujeres. Esto es como otro grafo realizado por Aliso Cardillo, que él es físico y que ha trabajado con nosotras en los últimos 3 años. Y aquí lo que pudimos constatar fue que a través del epistolario de Victoria Ocampo había una mayor, o sea, la correspondencia con hombres era mayor, pero la intensidad de correspondencia con las mujeres también era mayor, ¿no? Con lo cual, lo que sí que podríamos ver es que, por ejemplo, si hay otra mujer de la que no tenemos datos o no existe ningún archivo que está cercana a Victoria Ocampo y que aparece con Victoria Ocampo, podemos deducir que esta mujer también tuvo un papel importante en la esfera pública, ¿no? Por el hecho de parecer cercana, ¿no? en ese epistolario. Y aquí también son otras formas de visualizar, también es para daros como ideas, ¿no? Sobre cómo se pueden visualizar los datos, ¿no? Sobre hombres y mujeres con respecto a todas estas revistas, a las lenguas y a las zonas de traducción que nosotras habíamos propuesto, la península ibérica, los Andes, Río de la Plata, el Caribe, México y otras que no quedaba como muy claro. Luego hemos podido enriquecer los datos con, hay proyectos en en Wikipedia, este proyecto se llama Wikiproject Women in Red Missing y se puede buscar por profesiones, con lo cual ahí también pudimos localizar algunas traductoras. Y antes de pasar a las conclusiones, me gustaría enseñaros la cuestión de los datasets. Una parte importante de toda esta gran constructo de datos, ¿no? Que hemos trabajado en un SQL, ¿no? En un SQL, los hemos publicado, están en abierto, tienen un DOI, como os decía, y allí podéis ver pues, la descripción de todo el dataset, en qué fecha se publicó, qué es lo que contiene, etcétera, ¿no? Entonces tenéis me he centrado solo a los que tienen que ver con la prensa, pero como os decía antes, hay otros que tienen que ver con la cooperación intelectual. El dataset sobre revistas iberoamericanas, que lo tenéis en el primer enlace, traducciones de revistas en un dataset más pequeño de Modernist Periodicals, Modernist en el sentido anglosajón que decíamos antes. Luego la cuestión de las mujeres y el cineclub, porque en algunos casos María Luz Morales o Victoria Campo, la frontera entre cine, ¿no? y literatura era como muy débil. Y luego la colección iberoamericana, que lo hemos publicado en un Looker Studio, que esto también me parece como bastante interesante y que os quería mostrar ahora, si no, a ver si puedo. A ver. Bueno, esto es un dashboard, se llama dashboard, y lo que hemos hecho ha sido pues publicar de todas las cartas, ¿no? Pues aquí tenéis, ¿no? el remitente y el destinatario, Dominic Braga, que fue un franco-brasilero, ¿no? y que también fue secretario de esta colección iberoamericana, Gabriela Mistral, la podéis ver aquí,
Y entonces en este dashboard, que está también en abierto, pues podemos ver las cartas, ¿no? De dónde son, digamos, el origen y final, y luego aquí tenéis toda la estructura, ¿no? que auspiciaba, ¿no? a la colección iberoamericana. ¿No? Aquí también podéis ver otros datos, ¿no? Y aquí podéis ver la fuente, ¿no? Debajo, ¿no? Los archivos de la UNESCO, la colección de literatura iberoamericana y todas las personas que están involucradas, ¿no? Fue Rubén Rodríguez, que él también es un doctorando que está a punto de terminar la tesis, él es científico de datos, y todo el proceso, ¿no? de las personas involucradas, el proyecto, ¿no? El proyecto que ya os he presentado antes, ¿no? Y aquí también podemos entrar por lengua, ¿no? las lenguas de estos epistolarios, y aquí main keywords, ¿no? Distribución, traducción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora no lo puedo explorar con detenimiento, pero para daros una idea. Luego este es el Looker Studio, que es con la herramienta con la que estamos visualizando los datos que tienen que ver con el proyecto actual, ¿no? Del que ayer hablábamos en la comida, ¿no? Sobre políticas de traducción. Aquí veis, ¿no? Todos los programas de traducción de los que hemos extraído los datos: Portugal, Cataluña, Argentina, Brasil, el Etxepare del País Vasco, México, Chile, Colombia y Uruguay, ¿no? Y por tanto podéis ver aquí los traductores, por ejemplo, 2.304, Translating Countries 90, bueno, y también lo podemos filtrar, por ejemplo, por mujeres, ¿no? Y aquí nos van a aparecer todas las mujeres autoras, las que han sido financiadas para su traducción, las traductoras y las más traducidas, lo podéis ver aquí, ¿no? Clarice Lispector, Claudia Piñeiro, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez y Adriana Lisboa, ¿no? Son las que han merecido más ayudas para la traducción. Bueno, entonces para concluir ya, bueno, como os decía, ¿no? Pues es difícil construir con respecto a la cuestión de las mujeres una narrativa porque no emerge nada que sea realmente hegemónico, ¿no? Y eso es algo pues, que hay que tener también en consideración, ¿no? Y por tanto la mayoría de resultados están atomizados o es difícil ofrecer una interpretación muy afinada. Eso no quita que podamos, ¿no? pues, proporcionar algunas cuestiones más allá de la metodología. La metodología ya de por sí, bueno, personalmente me parece valiosa, pero más allá de eso, sí que podemos contribuir a afinar, ¿no? algunas interpretaciones que se han hecho. La prensa, por supuesto, es un espacio de contradicciones, ¿no? Simbolismo, vanguardia, opiniones conservadoras, reivindicaciones sufragistas, con lo cual eso de las transiciones que ayer hablábamos, no es tan sencillo como limitar ni por periodización ni por revista, ¿no? porque es un espacio en el que entraban como muchos hilos distintos y por tanto, es necesario combinar esta metodología más cuantitativa con cuestiones que tengan que ver con la microhistoria y con esta escala intermedia que os decía, ¿no? El meso-level, ¿no? Luego falta también mayor trabajo para entender por qué un texto o un autor se viraliza, y también nos falta mayor trabajo para saber las mujeres que aparecen mencionadas en las páginas de las revistas, porque hemos trabajado también con los índices, pero dentro de las propias páginas hay un número mayor de mujeres mencionadas que no aparecen en los índices, ¿no? por toda la cuestión patriarcal. Y luego, a nivel de digitalización, que quería destacar o recordar algunos de los retos. El primero es la preservación, obviamente, cómo preservamos todo lo que está digitalizado. El segundo es la digitalización, qué es lo que se está digitalizando y por qué. Luego los colaboradores, con quién colaboramos, y las herramientas. Hay muchas herramientas que ya están sesgadas de por sí porque han sido desarrolladas en determinados contextos. Con esta investigación lo que hemos tratado de mitigar es el silencio de los archivos, ¿no? como era el título del libro que os recomendaba, y esa doble o triple periferia de las mujeres iberoamericanas, como mujeres, como escritoras o traductoras, como iberoamericanas, y en el caso de las mujeres racializadas o indígenas pues hay otra capa más de opresión, como decíamos antes, y también la periferia a veces de las traducciones, que en los estudios literarios históricamente han sido más dejadas de lado. Los marcos conceptuales con los que hemos trabajado, ¿no? esa perspectiva global transnacional, la Big Transition History, Data Feminism y la interseccionalidad. Y como os decía, nos queda pendiente, ¿no? localizar más posibles traducciones, identificar a esas mujeres traductoras que no aparecen mencionadas y distinguir, como os decía hace un momento, entre los artículos que se ocupan de reseñar la literatura extranjera de las traducciones per se. También cabe distinguir entre las mujeres autoras y las traductoras o referenciadas dentro de los propios textos, y esa es una etapa posterior que en algún momento llevaremos adelante.
Aquí tenéis una selección de las publicaciones, muchas de ellas que las hemos publicado, ¿no?, en el marco del grupo, algunas otras que he mencionado, ¿no?, como el artículo de Lynn Bowker sobre Digital Humanities and Translation History, y aquí algunas más. He añadido como este trabajo de Julie Dolmaya, Digital Research Methods for Translation Studies, o el último de Judy Bawakabashi, y lo que está en medio son trabajos que hemos ido publicando y los datasets que os he mostrado. A ver, por ejemplo, para que lo vierais. Vale, y estos son algunos de los libros que hemos publicado en el marco del proyecto. Y con esto terminaría y muchísimas gracias por vuestra atención. Perdona, un segundo. Esto es lo que os quería enseñar, que esto es el repositorio de datos y es cómo se ve, ¿no? Por ejemplo, este es el dataset que se ha publicado, cuenta como una publicación. Y entonces aquí tenéis, bueno, o sea, ¿no?, pues el DOI, ¿no? Y si accedemos al... A ver si funciona. ¿No? Por ejemplo, ¿no?, pues tenemos 17.000 visitas, casi 17.000 downloads, ¿no?, en este caso. Y a ver si está funcionando esto. Bueno, podemos descargarnos el zip, etc. Entonces aquí podéis ver toda la descripción, ¿no? El dataset, en qué consiste, el tema, las keywords, publicaciones relacionadas con este dataset, notas que tienen que ver, bueno, y eso también hace que pueda haber un reconocimiento para otras personas involucradas en la construcción del dataset, que puedan ser investigadoras de otros grupos. Doctora Diana, muchas gracias por su presentación. Yo soy Juan David Rodas, estudiante de la Universidad de Antioquia. Yo no soy del campo, ¿cierto? Entonces me pareció pues fascinante lo que escuché y le quisiera proponer para la pregunta que se pudiera como ubicar en el 2125, por ejemplo, porque me llamó mucho la atención cuando estaban los catálogos ahí de la biblioteca que solamente llenaban un pedacito, ¿cierto? Y yo dije, si alguien les hubiera dicho que lo llenaran, quizás el trabajo sería diferente hoy. Entonces, desde esa perspectiva del 2125, ¿qué le diría o qué podría recomendar, qué visión tendría para estas humanidades del 2025 en términos de cómo catalogar, cómo ubicar, cómo… Me excusará que yo no soy del campo, entonces quizás pueda estar hablando equivocadas, pero cómo hacer, por ejemplo, para decir es que esa traducción estaba con inteligencia artificial completamente o era apoyada con inteligencia artificial y paradigmas que inclusive son opresores inclusive y que van borrando o siguen borrando la mujer, ¿cierto? ¿Qué visión tendría usted de esa perspectiva? ¿Quieres que responda? Sí. Bueno, Jimena, no sé si puedo tomar tu respuesta de que no me gusta tanto hablar del futuro, lo que respondiste ayer. No, ya. A ver, o sea, cuesta un poco, ¿no? Porque claro, van a pasar muchas cosas en 100 años. Pero bueno, yo lo que diría es que, o sea, la colaboración entre la persona que ejecuta, ¿no?, los bibliotecarios en este caso, y el usuario es muy importante, ¿no? Entonces, una mayor colaboración y un mayor diálogo entre bibliotecarios e investigadores facilitaría que de ahí al futuro, ¿no?, o sea, las cuestiones que se puedan hacer respondan más a las necesidades que tenemos como usuarios. Nosotras en nuestra comunidad académica, pero también en los lectores o en otros ámbitos, ¿no? Entonces, este trabajo interdisciplinar, que puede ser a veces un desafío para mitigar algunos sesgos, me parece que es importante. Y luego con la inteligencia artificial, a ver, lo que yo imagino que va a pasar es que la inteligencia artificial va a permitir hacer un trabajo, todo este trabajo que se está haciendo, va a poder enriquecer esos datos de manera mucho más rápida, ¿no?, porque esos datos estarán por ahí circulando, y luego lo que habrá que hacer es otra vez validar, ¿no?, que esa información que se ha llenado sea fiable, y eso hay que hacerlo con un ojo humano, porque no podemos dar por sentado de que la inteligencia artificial en el estado actual obviamente irá mejorando, pero no podemos dar por sentado que va a ser efectiva, ¿no? Con lo cual yo creo que va a ser como una revisión constante, ¿no?, de lo que la tecnología nos puede ofrecer, y que vamos a ver procesos muchísimo más rápidos y que van a poder llenar muchos de estos sesgos, pero a su vez vamos a tener que estar pensando en paralelo cómo hacer una inteligencia artificial que no reproduzca los mismos sesgos que tratamos de superar
¿no? Con la validación o con nuestra mirada humana, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como favorecer que haya una inteligencia artificial que tenga más en cuenta pues la cuestión de género, las comunidades minorizadas, la comunidad indígena, las comunidades racializadas, ¿no? O sea, y bueno, pues esto yo creo que todavía no estamos ahí, por desgracia. Y ahora el otro día leía para otra conferencia que tengo que dar en diciembre, y hay como un tanto por ciento muy pequeño de lenguas africanas que están en Internet, ¿no? Y eso ya es un vacío muy importante, ¿no? Las lenguas que no son coloniales, ¿no? Inglés, francés y Portugal, no tienen presencia en Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que irlo subsanando, y por eso creo que es muy importante como generar conciencia para ello. Vamos a hacer dos, entonces, por favor. Bueno, yo tampoco soy de la misma área. Mi nombre es Juan Álvarez. Mi pregunta tiene que ver con un poco lo que hablabas de la traducción como actividad interpretativa, pero esa dificultad que nos da la Internet, una de encontrar los archivos que necesitamos, la web, digamos, nos pone a competir por visibilidad. La inteligencia artificial nos borró del mapa porque digamos que no sabemos qué datos utiliza siempre cuando la gente consulta. Pero mi pregunta va un poco como la del otro Juan, no hacia el futuro, sino hacia un presente muy inmediato, que es los computadores cuánticos, que hacen una interpretación, digamos, no nos dejan ni siquiera a nosotros hacer una pregunta que no nos interprete automáticamente, ¿cierto? La inteligencia artificial todavía nos permite con los prompts, digamos, tener cierto control. Los computadores cuánticos ya nos van a ofrecer interpretaciones múltiples de lo que estamos consultando. Desde la traducción y desde la publicación, ¿ustedes cómo ven ese nuevo horizonte que se nos pone al frente, donde ya no tenemos acceso directamente a los datos como se presentan los datos naturalmente desde el origen, sino que se nos presenta directamente como una interpretación? Jimena. Gracias por la presentación, Diana. Yo quería preguntarte si vos no veías una gran diferencia en los métodos computacionales cuando trabajamos con metadata que cuando trabajamos con contenido de textos, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención en las humanidades digitales es que cuando estamos trabajando a nivel metadato, la reconciliación, aunque nos falten datos, que eso suele pasar en casi todos los catálogos, es más fácil de trabajar con el dato que cuando estamos trabajando con textos donde hay una narrativa, donde hay géneros, donde la expresión y la semántica es muy diversa. ¿Cómo lo ves vos desde ahí como humanista digital? También te quería preguntar si en el proyecto habían pensado en un abordaje más bibliométrico, y si es así, ¿cómo? Y lo último era una reflexión que, bueno, ayer también por una cuestión de tiempo no quise ahondar en eso, pero hoy desayunando con María José charlamos mucho sobre esto, y es sobre los principios de CARE, ¿no? Y si a vos no te parece que esa es una estetización académica, yo cada vez más en los congresos a los que voy noto una resistencia enorme de las comunidades a compartir su contenido en Internet. Toda esta cuestión de la inteligencia artificial, del reuso, del problema del derecho a autor, todo lo que estamos sufriendo, donde básicamente todas estos softwares se alimentan de nuestro trabajo gratuitamente, y veo una resistencia enorme y que cada vez crece más de parte de todas las comunidades a ya no compartir sus datos porque no confían, con lo que cada vez más me pregunto si cuando estamos hablando nosotros de CARE no estamos solamente pensando desde nuestro techito de cristal en ese sentido, y que tal vez deberíamos como preguntarnos en la imposibilidad, ¿no?, de ser CARE cuando estamos trabajando con datos en abierto y datos que no sabemos cómo se van a reusar, ¿no? Pero eso era tal vez también como para pensar un poco cómo lo habían hecho ustedes y si tenés alguna respuesta superadora a esta conversación que teníamos hoy. Gracias.
A ver, respuesta superadora a la conversación no lo sé, ¿no? Pero en cualquier caso sí te puedo dar mi opinión. Estoy de acuerdo, o sea, hay mucha parte de estética, de comercialización de la identidad, de check, hay que, no, tal, porque es lo que toca hacer y tal. Pero eso no quita que no sea importante. O sea, a veces, ¿no? Como en muchas revoluciones, o sea, hay que hacer determinadas cosas para que haya mayor conciencia. Y quizá, en este caso, al menos en otro proyecto europeo mayor, ¿no? Que ayer le contaba a él, ¿no? Yo entré en contacto con las comunidades Mije en México y con la Tucana en Brasil, con Yasnaya Elena Aguilar, que ella es una escritora, activista, lingüista, Mije muy, muy interesante. Y al final de lo que se trata es de que los datos que se pongan en abierto tengan el consenso de la comunidad a la que pertenece y que ellas puedan decidir cómo los vamos a publicar. A partir de ahí, luego el uso que haga la inteligencia artificial es que escapa de nuestro control. Pero ¿cuál es la alternativa? O sea, no compartir los datos, no sé. O sea, yo creo que para mí es más importante generar conciencia sobre la importancia de tener cuidado y de ser respetuosos con estos colectivos minorizados, dejar que ellas decidan cómo se publican sus datos. Si no los quieren publicar está perfecto, pero no tomar yo la decisión o cualquier otra persona que venga con su dinero europeo, no. Y luego a partir de ahí, si los publican, lo que está ahí en internet es que va a ser reutilizado como, no sé, pero a la vez quizá esos datos también están dando una mirada que es suya, ¿no? sobre sus propias comunidades, ¿no? O sea, en lugar de dejar que sea el otro quien lo haga, lo están haciendo ellos. Y eso también me parece que es valioso, con todos los problemas que puede tener, ¿eh? No sé. Bueno, claro, pero eso lo podríamos aplicar, ¿no? en todos. O sea, en este caso, en la metodología que propusimos para este proyecto, es una metodología coparticipativa en la que la idea era hacer una serie de entrevistas y de focus group, ¿no? Con la comunidad tucana en este caso y con la Mije, que además tienen distintos grados de alfabetización. Mije más alfabetizado, tucano menos, o sea, básicamente es oralidad. Y luego ver que ellos pudieran decidir, ¿no? En asamblea o en lo que correspondieran. Quizá ya solo el proceso puede también contribuir más, ¿no? Pero más allá de las comunidades indígenas también, ¿no? Los CARE, al menos por lo que sé, también se han planteado como utilizar esos principios para otros datos que también puedan ser sensibles, datos que puedan tener que ver con, no sé, con la salud, con la violencia médica de las mujeres en los centros hospitalarios o con las comunidades queer. O sea, que la reflexión es necesaria. A mí me parece que eso no hay duda y que no compartir los datos no sé si es la manera. Entiendo el punto, pero no sé si es la fórmula para hacerlo. Luego, sobre lo que me has preguntado de, ¿no? Los metadatos, que es más fácil la reconciliación, sí. No sé si te puedo responder a otra parte porque nosotros hemos hecho cosas de NLP, pero no hemos trabajado tanto lo que es el texto en sí como lo has hecho tú, con lo cual quizá ahí tienes más opinión, ¿no? Pero sí, sin duda. Y la primera, no me acuerdo qué es lo que era. No sé, la primera pregunta que me has hecho, no, la otra la tengo, pero no me acuerdo. Bueno, la primera... No, está... Ah, vale. No, hemos trabajado sobre todo con los metadatos y luego con los epistolarios, ahí sí que pasamos todo el OCR, y luego tagueando, ¿no? Por ejemplo, las sender, el destinatario, ¿no? Y el receptor. Sí, y luego también hicimos clusters por ciudades porque teníamos archivo de París, archivo de Ginebra, a ver cuáles eran las geografías más representadas en estas cartas, qué países aparecían mencionados. O sea, que ese es el trabajo más textual que hemos hecho, ¿no? Y con las revistas buscando con un tesauro, ¿no? Como lo que hablábamos ayer, ¿no? Traductor o con la parte del cine, cinematógrafo, panorámica, cineclub, o sea, que es lo que aparecía en esas revistas. Y luego sobre la primera pregunta, es una pregunta muy difícil, no sé si tengo respuesta. O sea, es una buena pregunta, pero no estoy segura de que yo tenga una respuesta muy clara. O sea, en los estudios de traducción y en todos los congresos donde voy, toda la cuestión de la inteligencia artificial está en todas partes desde el 2022 y bueno, o sea, hay un sector, los que son traductores profesionales ven el futuro muy oscuro
los que son académicos de la traducción de manera más optimista y piensan que seguirán habiendo unos estudios de traducción y que la inteligencia artificial no va a poder reemplazarlo, pero los traductores profesionales creen que se van a convertir ellos en unos correctores, ¿no? Revisores de los textos traducidos. Mi opinión quizá es que hay un punto medio, que es como convertir a los estudios de la traducción en algo que tenga que ver con la interculturalidad, algo que no esté ceñido únicamente al texto, ¿no? Y que de esta manera permita que necesites a una persona humana detrás para favorecer las relaciones interculturales en un sentido un poquito más amplio, que no sea solo el hecho de traducir. Esa es mi opinión, pero no sé si tengo respuesta. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, vamos a continuar. Una invitación a las mesas que tendrán lugar en el bloque 20, en los salones 415 y 417. La mesa 5 es Nuevas maneras de leer en el mundo digital, herramientas y métodos de las humanidades digitales. Vamos en esa mesa a hablar de algunas de las técnicas metodológicas que Diana expuso aquí. Y la otra es la mesa 6, de carácter más reflexivo y general, sobre poshumanismo y narrativas expandidas. Entonces, muchas gracias por haber asistido, muchas gracias a Diana. Tenemos café aquí, pero pueden tomar el café y caminar hacia el bloque 20. Gracias, Diana.